Del Evangelio según San Juan. Después de haber lavado los pies a los discípulos, Jesús les dijo: Les aseguro que el servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado más grande que el que lo envía. Ustedes serán dichosos si sabiendo estas cosas las practican. No lo digo por todos ustedes, yo conozco a los que he elegido, pero es necesario que se cumpla la escritura que dice: El que comparte mi pan se volvió contra mí. Les digo esto desde ahora antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Les aseguro que el que reciba al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me envió. Palabra del Señor. Hermanos, es verdad que todavía no estoy muy bien, estoy con un resfriado, pero ya poco a poco me sanaré. El Evangelio de hoy día nos llama a conversión, es una llamada a conversión, una llamada a estar atentos a cuál es la verdadera identidad del cristiano, cuál es la verdadera dignidad que hemos recibido en el bautismo. El Señor está en el contexto, nos encontramos, el Evangelio de hoy día se encuentra en el contexto inmediatamente después del lavatorio de los pies. Jesucristo ha realizado este gesto de humildad, para dejar claro cuál es su misión, cuál es la personalidad de uno que imita a Jesús, cómo debemos ponernos de frente a la misión que el Señor nos ha encomendado. Ya esto es una buena pregunta. ¿Para qué te ha llamado el Señor? ¿Cuál es la misión para la cual te ha elegido el Señor? Sin duda que en esta misión, en la realización de esta misión, la actitud que debemos tomar es aquella del siervo, aquel que sirve, no aquel que viene para ser servido. Esto lo deja claro el Señor. Por eso les dice: les aseguro que el servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado más grande que el que lo envía. Esto implica una misión, una imitación de la figura de Jesús, de la humildad de Jesús. Atentos a esta palabra humildad, porque no es aquel que se deja hacer la violencia tranquilamente, etc. No dice, tenemos una figura un poco desviada de lo que es el humilde. Jesucristo, siendo el humilde, ha dicho siempre la verdad. Entonces, esto debe quedar claro. Un servidor es uno que está atento a servir también en la verdad. Esta es la imitación real de Jesús. Pero no todos lo comprenderán, como lo dice el Evangelio. No todos lo comprenderán, no todos serán dichosos, no todos serán felices, porque no todos practicarán esto. En nuestra libertad podemos no aceptar esta realidad. Quizás podemos optar por ser servidos, por la soberbia, por la egolatría, de creer que somos el centro del universo, de creer que todo tiene que girar en torno a nosotros. Suele pasar también al interno de la iglesia, pues suele pasarnos también a nosotros los sacerdotes, que nos transformamos en centros de la vida cristiana, de los demás, etc. No dejamos el lugar a Jesucristo, no reconocemos que Jesucristo es nuestro Señor, que nosotros no somos más grandes que el Señor mismo. Entonces esto es muy importante para todos los cristianos. Al interior de una familia también suele pasar esto. Los hijos se rebelan contra los padres, etc. El marido contra la mujer contra el marido, etc. ¿Por qué? Porque no aceptamos imitar a Jesús. Nos parece muy duro, escandalizante la vida de Jesús. Jesús dice: no lo digo por ustedes, yo conozco a los que he elegido. Jesús no se ha equivocado al elegir a Judas. Aquí está hablando directamente de Judas, que lo traicionará, que no aceptará en concreto esta palabra dicha de Jesús. No aceptará ser siervo. Él lo que desea es que Jesús sea Señor, que Jesús sea el que viene a liberar a Israel físicamente. No acepta que Jesús sea siervo, no lo acepta. Y como no lo acepta, tampoco lo quiere ser. Esto es un combate que tenemos todos nosotros, todos los bautizados, que hemos recibido la dignidad del bautismo, que es una gracia todavía más grande que aquella que ha recibido Adán apenas creado. Esto es importantísimo,
porque aquí se juega toda nuestra vida. Y decía esto de tener siempre en cuenta la dignidad de la elección de Dios, la dignidad de bautizados, de hijos de Dios. Sigue el Evangelio diciendo, pero es necesario que se cumpla la Escritura, es necesario tener en nuestras vidas también un Judas. ¿Cuántos de nosotros tenemos un Judas en nuestra vida? Uno que nos traiciona, uno que nos entrega, uno que nos hace presente la persecución del mundo, la seducción del mundo contra los cristianos, contra aquellos que desean seguir al Señor. Todos nosotros tenemos que tener un Judas en nuestra vida, uno que nos haga presente esta palabra, porque esta palabra se debe cumplir en cada persona, en cada cristiano, en cada uno de los que acogen esta palabra. Dice: les digo esto desde ahora, antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Esto ya lo hemos hablado en estos días. La revelación de Dios en la encarnación del Hijo del Hombre, en la encarnación del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Este Dios que se revela concretamente, que se hace uno como nosotros, uno que viene a coge nuestra naturaleza humana, ¿no? Y la redime, la rescata, decíamos ayer, la rescata, la salva, le da una nueva dignidad, una gracia todavía más grande, que es esta, la del bautismo. Por eso no tenemos que dejar de lado esta llamada a la fe que el Señor nos hace en este tiempo pascual. Hermanos, quien acoge a mí, acoge a aquel que me ha enviado. Aquí habla de la dignidad de esta elección, de esta dignidad, de esta llamada a la felicidad, a la dicha, como dice. Ustedes serán dichosos si sabiendo estas cosas las practican, ¿no? Pidamos al Señor esta humildad para imitar a Jesús, sin mirarnos a nosotros mismos, con la simplicidad, ¿no? Con todo lo que tenemos en nuestra vida. No tengamos miedo de imitar a Jesús. Es Él que nos dará su gracia, es Él el que nos ayuda. No tengamos miedo de comer su pan, de beber su sangre, porque Él nos ha elegido. Pero también somos libres para volvernos contra Él. Esto lo tenemos que tener muy presente. La fe es un combate, hermano. La fe es una experiencia de vida, es un combate para la salvación de los demás. Recordemos que la fe no es un acto egoísta, es siempre imitar a Jesucristo, que ha venido no para ser servido, sino para servir. Y este servir es la salvación de todos nosotros. Que el Señor les acompañe y les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.